En septiembre de 2014 pasó uno de los sucesos más lamentables, trágicos, dolorosos para la historia nacional mexicana, que fue el caso Ayotzinapa. Septiembre de 2014. Estamos hablando hace más de 10 años. Y Ayotzinapa, en aquel momento, nos reveló, al menos por primera vez de manera masiva, a nivel nacional, lo defectuoso y putrefacto que estaba el sistema en su totalidad. El sistema de justicia mexicano, pero el sistema en su totalidad, porque no nada más es el tema de la justicia, sino todo lo que está permitiendo justamente este tipo de fallas sistemáticas, que al final la punta del iceberg es la injusticia de un derivado de un sistema de justicia defectuoso, pero que no se limita a él, o sea, que no se limita a las fallas del sistema judicial mexicano, mismo por el cual urgía cambiarlo, mismo que hoy todavía hay quienes quieren defender, que es al Poder Judicial. Ese mismo Poder Judicial es el que en gran medida ha sido cómplice de una interminable lista de crímenes en nuestro país, incluido el de Ayotzinapa, y que, como decía, Ayotzinapa nos topó contra pared. Fue un golpe brutal de realidad, de la dura, triste y cruel realidad mexicana en la que estábamos flotando desde entonces hasta hoy, en cierta parte todavía. Y es que aquí lo que hay que entender, porque hoy se habla por supuesto de Teuchitlán, sin entender que son dos eventos con distintos contextos y que son muy difíciles de comparar, porque no puedes comparar un caso sin entender su contexto. Hoy muchos quieren comparar a Teuchitlán con Ayotzinapa, porque lo quieren utilizar de manera política, de manera miserable. Quieren lucrar con el dolor de las víctimas, aquellos que en la vida les preocupó, les interesó ninguno de estos casos que implicaron tantas víctimas. Hoy estos dobles morales vienen, no sé con qué calidad moral, con qué autoridad moral, a dar consejos, a dar instrucciones, a recomendar, a exigir, cuando ellos en gran medida son cómplices y fueron parte de gobiernos anteriores, en sexenios anteriores, y nunca hicieron nada. Bueno, ni siquiera alzaron la voz. Esos son los que hoy vienen, insisto, con una autoridad moral cargada de cinismo y de hipocresía, a exigirles cuentas al actual gobierno, que bien o mal están haciendo cambios que habrá que ser demasiado ciegos para no querer verlos, porque insisto, se cae en esta narrativa muy fácil, muy facilona de querer comparar dos casos que nada tienen que ver, que se derivan de un sistema putrefacto, sí, pero que cada uno tiene sus contextos, sus particularidades, y que los que quieren utilizar esta comparación son estos miserables, los mercenarios periodistas, por ejemplo, todo este séquito de Loret de Mola, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Broso, en fin, López Dóriga, toda esta canallada de mercenarios mal llamados periodistas, que hoy sí resulta que están sumamente indignados por la situación de violencia que se vive, pero muy curiosamente les empezó esa indignación a partir de que entró el gobierno de Morena. Sumamente extraño, ¿no? ¿No les parece sumamente extraño que les empiece a indignar tanto la tragedia nacional como la describen? De la noche a la mañana, entonces, estos mercenarios parece que se preocupan mucho por las víctimas, por cada caso,
por la violencia y por el narcotráfico, siendo que en los sexenios anteriores a Morena jamás se preocuparon, es más, jamás los denunciaron. Y hoy, insisto, vienen muy decididos pues a denunciarlos con un tesón y una firmeza y una contundencia inédita, pero que hay que entender que son mercenarios y que están al servicio de aquellos que los financian y de aquellos que los patrocinan, de sus patrones, no de las víctimas. No están del lado de las víctimas, están del lado de sus patrones. Por eso es que son mercenarios. Y sus patrones están en contra del gobierno de Morena. Hay que entender esto porque de verdad que todavía hay muchos ingenuos que se van con la finta y que empiezan a de verdad creerles, ¿no? Creer en su palabra. En otras palabras, logran su objetivo de engañar a mucha masa, a las masas. Y entonces, al final, ellos se venden con... Ahora resulta, este señor, por ejemplo, el impresentable de Loret de Mola, que era un especialista en montajes, que el tipo no solo es un mercenario, sino un criminal y debería de estar tras las rejas, por el caso de Florence, por lo de Frida Sofía, en fin. No es casualidad que hubiera tantos montajes en su noticiero. Él era especialista en hacer montajes y hubieron víctimas que pagaron caro esos montajes. Y este tipo, el impresentable Lord Montajes, Loret de Mola, ahora resulta que es el gran activista periodístico, ¿no? El que está del lado de las víctimas, el que de la noche a la mañana se hizo de una terrible credibilidad que muchos, insisto, pues se fueron con la finta a partir de que crea Latinos y ahora resulta que es la voz de la verdad y la voz de la moral. Hazme el chingado favor, ¿no? O sea, tristemente eso es lo que pasa también con el mexicano, ¿no? Tiene una memoria muy corta, tiene muy poca formación política, social, histórica, pero sobre todo memoria corta. Entonces, por momentos pasan 5, 6, 10 años y ya Loret de Mola renació, ¿no? O sea, ahora resulta que Loret de Mola ya se bañó de pureza, se eximió, se liberó de todos los pecados, está totalmente redimido y ahora resulta que es el portavoz, la voz principal de la oposición y esa moral hipócrita que los caracteriza. Pero así como estos mercenarios, pues hay políticos, Germán Martínez, Rubén Moreira, ¿no? Que quieren venir a dar cátedras de moral y que curiosamente ahora ya no se disimula nada, porque ahora hasta van a Grupo Fórmula, que siempre fue su casa, que siempre fue, vamos, siempre trabajaron juntos, Grupo Fórmula con esos políticos, y pues ahí despotrican, ¿no? Todos sus traumas, tanto con la presidenta actual como con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que, insisto, con esta hipocresía de venir a dar consejos cuando ellos en sus respectivos sexenios no hicieron absolutamente nada y no son más que parte de la causa y de la raíz por la cual hoy estamos como estamos. O sea, esto mismo que hoy critican al gobierno, ellos son parte, son causa y consecuencia de lo que estamos viviendo hoy. Esto, ¿por qué hago este preámbulo? Que de hecho ya lo he llegado a comentar en otro caso. Porque considero que la gente también, porque también así como hay defectos del lado de la política, del lado de los periodistas mercenarios, también creo que hay unas fallas importantes del lado de la sociedad mexicana, y perdón, pero hay que señalarlas y no hay que taparse los ojos, hay que tener el valor y la sensatez para verlas. Y esto tiene que ver justo con esta, yo diría, falta de entendimiento, por decirlo menos, de la sociedad mexicana, de la gravedad y la complejidad del problema. La sociedad mexicana, a pesar de que ha vivido muchos años en este ambiente, ha entendido muy poco de lo que realmente está pasando, se ha interesado muy poco porque se ha casado todavía y siguen casados y obsesionados con este jueguito de votamos por uno o votamos por otro o votamos por alguno y vamos ahí pasando la bolita conforme vayamos pensando que queremos resolver los problemas. En otras palabras,
Si no me funcionó un político para resolver el tema de la seguridad y la violencia en México, entonces la siguiente ocasión voto al otro y voy a esperar que ahí sí se resuelva. En el caso de la violencia y la seguridad en México, el problema es sumamente complejo. Hoy todavía hay muchísimos supuestos analistas que de verdad que están pa'l perro, por decirlo menos. Siguen queriendo simplificar este problema tan complejo a un tema partidista, a un tema de que es culpa de Morena. A estas alturas en que se está tomando este barco que se está hundiendo, o sea, este barco se llama México, y se está hundiendo en la situación de violencia y seguridad, a estas alturas en que se está tomando el barco, ya no es un tema partidista. Parece sencillo de entender, pero no se entiende. La sociedad mexicana, por más que incluso lo expliques, lo verbalices, no es tan sencillo de entender. No lo entienden todavía. La gran mayoría de la sociedad mexicana quiere colgar cabezas, quiere un culpable, quiere un político, quiere un senador, quiere un diputado, quiere un gobernador, quiere un alcalde, quiere un presidente municipal. Sí, pero está bien. Queremos justicia, esa sed de justicia la tenemos y creo que en gran medida, también lo he llegado a explicar acá, en gran medida, como decía, esto hasta tiene que ver con el tema del Poder Judicial. La complejidad del problema es que dentro de esta situación que se piensa que es como un switch, porque así lo piensa creo la sociedad mexicana, ¿no? Yo elijo a alguien del PAN, del PRI o de Morena y con un switch hoy, estoy hablando hoy, como un switch los elijo y de repente México va a cambiar y va a ser perfecto y todo se va a arreglar. Con un switch, como si prendiéramos y apagáramos la luz. No es así de sencillo. Tampoco es así de sencillo aunque metiéramos a todos los políticos hoy a la cárcel. No se va a arreglar. Nada más para tener una idea, ¿no? ¿Por qué no se va a arreglar? Porque, insisto, es un problema complejo. Y como yo decía, esto abarca, es un entramado muy complejo. No me quiero todavía ir a profundizar a la verdadera complejidad del problema, pero vamos, para un primer vistazo, un primer pantallazo, un primer screenshot es... El problema es tan complejo que aquí están involucrados prácticamente todos los sectores de la sociedad. Están involucrados, por supuesto, los políticos, sí, pero además de los políticos, y esto no se habla muy comúnmente, están involucrados los empresarios. Hay empresarios metidos en esto. Hay artistas metidos en esto. Hay autoridades mexicanas, sí, pero también extranjeras metidas en esto. Están las agencias estadounidenses metidas en esto. Está la CIA, está la DEA, está el FBI, están los departamentos de justicia. Está la política gringa como tal metida también en esto, porque hoy realmente no quiero explicarlo porque lo he explicado hasta el cansancio. Si les interesa, búsquenlo por ahí. Yo ya he hablado de esto y de cuál es la esencia y cuál es el juego y el negocio del narco. Pero el tema es que está muy complicado y ya si nos vamos todavía más lejos, insisto, dentro de los empresarios evidentemente están metidas las empresas y hay empresas de varios sectores, hay bancos metidos en el problema del narcotráfico, hay bancos que financian, hay bancos que lavan, en fin. Y te puedo decir entre empresa y empresa, multinacional y multinacional, porque no nada más son obviamente empresas mexicanas, hay muchas multinacionales, transnacionales metidas ahí. Y empresas serias, ¿eh? No estamos hablando de empresa criminal AC, estamos hablando de HSBC, estamos hablando, insisto, de empresas serias. Están metidas en esto. Pero por si fuese poco, o si por si no fuese poco para algunos entender esta complejidad, no solo cuando, por ejemplo, se habla de, es que hay que combatir, porque insisto que la gente lo simplifica, ¿no? Bueno, desde el 2018 está Morena, entonces a partir de que se elige a Morena y un día después queremos ya que se desaparezca el cártel de Sinaloa, porque para eso los elegimos y para eso los votamos. Y de nuevo insisto, a estas alturas en que se toma el barco,
Ya no es un tema partidista. Esto ya tiene una raíz muy profunda, político, económico y social, que no tiene que ver ya con colores de partido. Por favor, hay que entender. Y también hay que entender que esto tiene una raíz que también no podemos ignorar. Y ahora voy para allá, para la raíz. Pero termino un poco enmarcando la complejidad, insisto, como una especie de screenshot inicial, para que se entienda. Termino diciendo que cuando el votante promedio mexicano vota por Morena y dice, bueno, es que a partir de mañana, como ya voté por Morena, quiero resultados. ¿Y cuál es el resultado que yo quiero? Que como ya elegí a Morena, que al partir del día +1 después de Morena, se termine con el cártel de Sinaloa. Así, de un chasquido nada más, porque ya hicimos el switch, como ya está Morena, ya todo se va a poder arreglar. No es así. No es así. No es así de sencillo y por favor, parece muy obvio, ¿no? Lo que estoy explicando. Bueno, la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. La gente critica esto. La gente exige que se elimine un cártel, por ejemplo, el de Sinaloa, que lleva más de 30 años operando en nuestro país, que opera como una transnacional igual que cualquier otra transnacional, pero además sumamente poderosa porque tiene un ejército a cargo y factura millones de dólares al año. Y porque al ser transnacional no solo está en Sinaloa, esto es un punto bien relevante que la gente no logra entender. El cártel de Sinaloa no se limita a Sinaloa y mucho menos, bueno, no se limita a México, mucho menos se limita a Sinaloa. No es el cártel de Sinaloa, si se entiende la macroeconomía y si se entiende la geopolítica correctamente, el cártel de Sinaloa no se limita a las fronteras de México y mucho menos a las delimitaciones del Estado. El cártel de Sinaloa no es un asunto estatal. Es un asunto transnacional. Eso quiere decir que va fuera de las fronteras de nuestro país, que opera fuera de las fronteras de nuestro país y que incluso si vamos a decir enrejamos a Sinaloa como un estado y ya no les permitimos salir a los capitos que están ahí metidos, a los chapitos, a los que quedan, porque cabe decir que ya muchos se extraditaron. De hecho, los fundadores ya están del otro lado. Pero están los hijos y demás. Lo cual cabe decir que, esto se sabe desde Colombia y desde Pablo Escobar, de nada sirve agarrarlos. O sea, todavía el ingenuo que esté pensando que agarrar a los narcotraficantes uno por uno resuelve el problema está pero bien perdido, la verdad, porque pues parece ser que ni siquiera ha entendido la evidencia, no ha visto qué ha pasado en estos últimos 30 años, cómo ha funcionado, en donde no solo en México, desde Colombia se sabe que esto, es más, hay narcotraficantes colombianos que se reían cada que agarraban a uno, decían, es que esto no se va a acabar, porque justamente y con razón, no se entendía el problema de origen. Insisto, y todavía hay muchos ingenuos pensando que agarrando capo por capo se va a acabar el problema, porque no han entendido que la raíz del problema está en Estados Unidos y su gobierno que financia este problema. En otras palabras, Estados Unidos no combate el narcotráfico, lo provoca, lo genera y lo financia en países latinoamericanos. O sea, en el discurso, por supuesto, Estados Unidos desde Nixon está combatiendo las drogas, pero en el acto, en los hechos, ellos las financian. Ellos financian estos problemas con fines específicos, con fines de negocios, con fines de robar recursos, con fines de crear caos, con fines de tener un cierto control político, incluso territorial. No olvidemos que en gran medida las armas gringas son las que utilizan los cárteles mexicanos. O sea, si no se entiende desde ahí, ¿qué te digo? Y no se entiende que los principales consumidores son gringos, pues menos. Entonces, de nada sirve que extraditen a los capos, de nada sirve que
pues agarren a uno, agarren a dos, agarren a 10, agarren a 100, el negocio va a seguir. Cabe decir que aquí hay hasta un principio económico. Mientras haya demanda, pues habrá oferta. Es un principio económico. Hay demanda de drogas en los Estados Unidos, una demanda que jamás han querido controlar allá. Hoy de manera muy doble moral vienen a darse golpes de pecho como si no fueran parte del problema. Quieren señalar a otros cuando ellos son principalmente los generadores y causantes. Pero por Dios, de nuevo, no nacimos ayer. Para los que no nacimos ayer al menos, ¿cuándo hemos visto a Estados Unidos reconocer que se equivoca? Jamás. Y jamás los vas a ver porque son así de hipócritas. Pero bueno, volviendo, entonces... Este tema a lo que voy y estaba diciendo, aunque encapsuláramos a Sinaloa, las operaciones del cártel seguirían operando porque están afuera de sus fronteras. Podrían seguir recibiendo dinero, podrían seguir operando, traficando, haciendo trasiego, moviendo la logística, en fin. Si no se entiende que para incluso terminar, realmente desmantelar estos cárteles, ni siquiera basta el gobierno nacional de México, sino que tendría que haber una especie de colaboración real, cooperación real, entre todos aquellos en los que tiene el cártel de Sinaloa presencia, lo cual cabe decir que están en todos los continentes, nada más para que se den una idea. Están en Europa, están obviamente en América del Norte, América del Sur, Centroamérica, Asia. Entonces es hasta ahí donde... Insisto, aquí esto que estoy diciendo parece muy obvio, ¿no? Es como de, claro, ya lo sabía. No, no creo. No creo porque en la discusión pública es muy raro, insisto, a pesar de que los mexicanos llevan décadas conviviendo con este problema, es rarísimo encontrarte a un mexicano consciente, informado y que haya investigado a fondo, más allá de las narrativas que vende el Cuarto Poder y que, insisto, el Cuarto Poder es engañabobos, engaña a los más ingenuos, que tampoco entienden cómo funciona el Cuarto Poder. Por eso ha sido tan efectiva la estrategia narrativa de la CIA. Cabe decir, y yo reconozco, creo que la CIA ganó, la verdad. Me duele aceptarlo, pero creo que ya ganó. Porque siento que es demasiado tarde para que ahorita los mexicanos estén apenas queriendo entender qué pasa. Cuando ya de entrada ya nos están etiquetando hasta de terroristas. Porque van a decir, no, bueno, es que fueron a los cárteles. No. Cuando Estados Unidos etiqueta un país de terrorista, ya metió en el mismo saco a todos. Y te puedo apostar que las acciones que vienen a partir de eso son sumamente peligrosas. E insisto, basta revisar la historia. Tú revisa cada país que Estados Unidos ha etiquetado como terrorista y créeme que no nada más ha ido contra los supuestos terroristas. Ha cargado a veces hasta con la población civil. Y por supuesto, ya lo he explicado, y solo el que nació ayer no lo sabe o no lo entiende, pues Estados Unidos toma este pretexto de terrorismo para también hacerse de recursos, hacerse de negocios, porque le interesa algo del país que etiqueta como terrorista. En otras palabras, ha sido siempre un pretexto para hacerse de recursos, para extraer recursos de otros países. El terrorismo es su as bajo la manga, su vieja confiable. Pero bueno, volviendo, yo decía que la CIA, para mi gusto, ya ganó hasta cierto punto, porque la narrativa, y bueno, es algo, lo hacen bien, o sea, es la CIA, justamente a eso se dedican, a inventar narrativas, no engañan, yo lo he explicado, la CIA no engaña uno a uno, la CIA engaña a pueblos completos. Crean narrativas, son muy inteligentes, las instauran, las implementan, las diseñan, las instauran, las implementan. Y en este caso, pues el mexicano, insisto, está engañadísimo en esta narrativa que nos ha vendido, en esta duplicidad entre el Cuarto Poder. O sea, la estrategia narrativa la diseña la CIA, pero después quien implementa y quien propaga esto, pues es el Cuarto Poder a través de todos sus medios, a través de la cantidad de comunicadores que tienen a su servicio. Nada más y nada menos ahora que salió el tema de la USAID, de la USAID o del US, o como la quieran llamar, pues revela justamente cómo opera esto, ¿no? O sea,
esta triangulación de fondos donde ellos financian oposiciones, por supuesto con fines políticos alrededor del mundo, y México no era la excepción. Y la USAID aquí financiaba particularmente este grupito de impresentables de Claudio X González, de Mario Amparo Casar y de todos estos corruptísimos que se hacen llamar además los mexicanos contra la corrupción, que más bien parece que están a favor. Bueno, no parece, que más bien están, y nos consta, y ya hay evidencia que están a favor. Son los corruptos número uno de este país. Y se ponen como los dirigentes de las asociaciones que supuestamente combaten la corrupción en México, cuando en realidad no es más que una agencia que es financiada por Estados Unidos en dólares tal cual, porque recibían millones de dólares, para desestabilizar a nuestro gobierno, para desestabilizar a nuestro país. Así que cuando hablamos del tema del narcotráfico, tenemos que considerar todo esto. E insisto, yo creo que la CIA ya ganó. Me duele aceptarlo, pero sí creo que ya ganó, porque bueno, hay que entender que esto, el tema del narco, el tema del crimen organizado, viene desde los 80s. Estamos hablando de más de 3 décadas. Y esto lo han ido planeando, creo que lo han ido cocinando a fuego lento, pero al final les ha resultado muy efectivo porque, insisto, la narrativa la han vendido muy bien, la han propagado muy bien, y hoy los mexicanos promedio piensan que el narco es el malo, que Estados Unidos es el bueno, que qué bueno que vengan los gringos a resolver el problema en México, que qué bueno que vengan a etiquetar los cárteles de terroristas, y no estoy defendiendo, por supuesto, los cárteles, pero tampoco me voy a engañar ni a tapar los ojos, ni me voy a llenar de ceguera, sin entender cuál es la esencia y cuál es la consecuencia de no entender que el hecho de que vengan a etiquetar de terroristas a los cárteles no es para venir a resolver el problema, es para venir a empeorarlo. Solo el más ingenuo mexicano puede llegar a pensar que eso va a tener un buen resultado. Solo el más ingenuo. Y lo peor es que hay muchos que creen que esa intervención estadounidense nos va a venir bien. Pero bueno, insisto, yo le he dicho muchas veces, estamos llenos de santanas que venderían a México por un Bitcoin. Hay muchos mexicanos que se dicen mexicanos, pero no son tan mexicanos. O sea, en cualquier momento le volverían a llamar a Maximiliano para que venga a rescatarnos, ¿no? Entonces, Maximiliano, por favor, rescátanos de Morena, ¿no? Nos están matando. Hoy hay muchos mexicanos de estos que, insisto, se hacen llamar mexicanos, pero que realmente solo les importa ellos y su familia y su circulito, ¿no? Pero el resto de México les viene valiendo. Hay muchos mexicanos de este estilo, insisto, patriotas falsos, apátridas, pero bueno, este es el gran problema, ¿no? La CIA, para mi gusto, ganó al vender esta farsa. La farsa fue comprada con éxito. La historia fue bien vendida. Hoy los mexicanos siguen sin entender el problema porque esta farsa se los impide, porque ya la creen. Entonces, el simple hecho de empezar a recabar nueva información creo que hasta les genera una especie tanto de disonancia cognitiva, sesgo de confirmación. O sea, hicieron bien su chamba, la verdad, los de la CIA. Reconozco. Entonces, ¿qué es lo que creo? Yo empecé hablando de Ayotzinapa. Ayotzinapa nos dio un panorama muy general, muy doloroso de que el sistema estaba mal desde el 2014. Hoy muchos ingenuos, insisto, traumados, obsesionados contra Morena, quieren señalar de toda Morena y por ejemplo, ahora que se toma Teuchitlán y que se lucra con Teuchitlán, se lucra políticamente con Teuchitlán, pues casi quieren decir que todo ha empezado con Morena, ¿no? De repente. Claro, son los que menos, insisto, han estado pendientes de qué ha estado pasando en 30 años. O sea, insisto, son los nacidos, los recién nacidos, los que apenas van despertando, abriendo los ojos. Es como, a ver, compadre, pues, ¿cuándo naciste? ¿Ayer? O sea, ¿en dónde estabas en el 2014? Nada más por mencionar a Ayotzinapa. ¿En dónde estabas? O sea, en un México, vivíamos en Suecia con el PRI, con el PAN.
O sea, Ayotzinapa reveló justamente todas las fallas. O sea, esto que hoy, insisto, parece que le quieren señalar a Morena como que a partir de Morena existe, esto existe desde hace 10 años antes de Morena. Y Ayotzinapa fue ese reflejo, porque insisto, hoy quieren decir que a partir de Morena parece que todo se vino abajo, ¿no? Porque estábamos súper bien. Pero a partir de Morena todos los presidentes municipales se coludieron, todos los gobernadores, o sea, el narcopresidente, la narcopresidenta, o sea, a partir de Morena. En el 2014 no, a partir de Morena. No, bueno, o sea, hay que yo creo que controlar las vísceras y los traumas, ¿no? Cada quien creo que se está pues proyectando demasiado, se están exhibiendo sus animadversiones, sus bilis, sus... Yo creo que en esto hay que tener un análisis bien sensato, incluso si se puede de manera partidista mejor. En este caso, es un caso donde creo que sí conviene analizar los hechos sin partido. Pero aquí la oposición no puede renunciar a eso porque está totalmente obsesionada contra Morena, está traumada contra Morena. Y particularmente si tuviéramos que ponerle nombre contra quién están traumados, pues estarán traumados en parte con la presidenta, hoy con Claudia Sheinbaum, pero quien realmente los llevó para el psiquiátrico, la gran mayoría, y que de verdad no pueden morir ni vivir, pues es por López Obrador. En verdad los dejó mal. O sea, están más obsesionados ellos con Obrador que los que apoyan a Obrador. Entonces, esto se termina analizando más con víscera que con razón. Y no los deja ver. Insisto, Ayotzinapa reveló que el sistema ya no funcionaba. Y desde entonces, esto que incluso ya algunas sacan su podcast muy interesante, ¿no? De narcosistema, pues es evidente que esto no empezó con Morena. Esto empezó al menos una prueba, y digo, también les invito a que investiguen realmente de qué pasó Ayotzinapa. Muchos no tienen idea. El caso Ayotzinapa no es tan sencillo de entender tampoco, ¿eh? Tiene su chiste porque fue muy complejo. Fue una noche, pero pasaron muchas cosas en esa noche. O sea, hay muchas partes en esa historia, es un rompecabezas complicado de resolver, al grado que hasta la fecha no se pudo. Hay quien habla de Ayotzinapa sin entender qué pasó en Ayotzinapa, hay quien no sabe ni siquiera qué pasó en Ayotzinapa. Yo diría, bueno, pues vamos haciendo la tarea primero, ¿no? O sea, vayan por favor, investiguen qué fue lo que pasó en Ayotzinapa, y desde entonces, insisto, y por cierto lo hablaré de manera muy particular el tema de Ayotzinapa, porque creo que justamente es esencial para entender lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido durante tanto tiempo en México, pero en resumen y en síntesis revela justamente la colusión total del Estado. Por eso es que se hablaba de un crimen de Estado en aquel momento. Hoy, insisto, estos perdidos que quieren estar asociando a Teuchitlán como el Ayotzinapa de Morena, como el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, como el crimen de Estado de Morena. O sea, digo, es que de verdad no se ayudan. Por eso es que ya están extintos. Yo antes decía que estaban en peligro de extinción. El PRIAN ya está extinto y no se han dado cuenta, ¿no? Ya hasta las patadas de ahogado son humillantes. Para ellos, pero para nosotros más, porque todavía siguen succionando del erario mexicano. Entonces, Ayotzinapa revela todo este problema. Y pues finalmente no es novedad Teuchitlán. Insisto, Teuchitlán es un caso más de un cúmulo de problemas sistemáticos, pero que también creo que la sociedad al final necesita empezar a involucrarse o a participar, porque yo la veo muy difícil sin la sociedad. Los gobiernos tienen que hacer cosas, sí, pero la sociedad no se puede quedar ya de brazos cruzados, y menos sin entender este problema tan complejo, tan complicado. Realmente estoy empezando a perder mis esperanzas, y la verdad es que generalmente procuro ser realista, no pesimista, pero en este caso no me queda otra opción más que ser pesimista, por cómo es que yo veo la reacción de la sociedad en general todavía. La realidad es que creo que la sociedad mexicana no está lista, no está preparada, porque no está formada, porque no está educada. Suena duro, es una verdad dolorosa, pero verdad al fin. Y no está
preparada para tener un pensamiento crítico, la sociedad mexicana no está preparada para saber discernir. Y menos en estos tiempos de fake news y de manipulación mediática, ¿no? Desafortunadamente creo que no está preparada la sociedad mexicana. Cabe decir que esto quedó demostrado ahora con Teuchitlán, ¿no? La trampa tan sencilla que nos ponen y tan sencillo caemos, y muy pocos se logran dar cuenta del engaño. No hay que olvidar que estos temas de comunicación política, bueno, se estudian y se aplican desde Goebbels, ¿no? En la guerra, en el uso de la propaganda. Cabe decir que este tema de Teuchitlán, que seguiré hablando en estos días, pero yo ya lo había dicho en videos anteriores, en comentarios anteriores, es evidente que se está usando de manera política. Incluso ya se ha revelado que hay financiaciones al respecto, ¿no? Que ha habido compras de bots. Yo hablaba de cómo es posible que unos casos se desestimen y otros se elijan casi con pinzas para sacar a la luz pública, cuando esto viene pasando sistemáticamente desde hace 30 años. Pero nunca habíamos hablado de un Teuchitlán como lo estamos hablando hoy, o yo no recuerdo que así le hayan tirado de esta manera a Calderón estos mercenarios periodistas, por ejemplo, que además tú los ves y los encabezados son los mismos, ¿no? O sea, no quiero explayarme hoy porque ya lo estaré hablando en estos días, pero el punto es que hay manipulación mediática y la gente no está lista para detectarla. Es muy sencillo engañar a la sociedad mexicana. Por eso empiezo a tener cierta desesperanza, porque creo que no hay capacidad todavía del mexicano para entender qué está pasando. Y si no tiene esa capacidad, muy difícil vamos a poder arreglarlo, que ya de por sí yo lo he dicho muchas veces, creo que es un problema ya de por sí sin solución. Pero solamente vamos a asegurar que no haya solución si no entendemos qué está pasando. O sea, esto va a ser ya algo seguro, no se va a solucionar si no lo entendemos, ¿no? Entonces, finalmente estamos en esta encrucijada, tristemente en estos tiempos además, entre verdades, entre mentiras y entre verdades a medias. Yo este video lo titulé La verdad histórica, porque no hay que olvidar, y así empecé hablando este video, Ayotzinapa, cuando en aquel momento nos vendieron de manera sumamente cínica y miserable la verdad histórica a través de Murillo Karam hablando del basurero de Cocula en Ayotzinapa. Insisto, quien no sepa de qué va esto, le invito a hacer su tarea. Pero es algo sumamente aberrante y repugnante lo que hicieron en aquel momento el gobierno en turno. Y hoy, insisto, quieren equiparar ese tipo de sinvergüenzas con el gobierno actual. Y eso es lo que me parece sumamente repugnante de parte de la manipulación mediática y de parte de todos aquellos que se la creen y que creen que esto es igual, que Teuchitlán es igual a Ayotzinapa. Ya no te cuento aquellos que dicen que Teuchitlán es igual a Auschwitz de Alemania nazi, ¿no? O sea, son unos despropósitos, insisto, de la manipulación mediática en la cual caen tantos mexicanos que ensucian por completo el debate, que ensucian por completo las posibilidades de salida y solución, y que como nada más hablan desde la víscera y la animadversión hacia Morena y hacia sus políticos, que yo no los defiendo tampoco, pero vamos, insisto, hay que ser sensatos. En Morena seguramente corruptos, sí, se tienen que castigar, sí, pero no les voy a tolerar que estén comparando lo que pasó en Ayotzinapa y esa verdad histórica con lo que al menos hoy pude ver en la reacción de Gertz Manero y su manera, al menos de momento, de salir a dar la cara para al menos hacerse cargo de un problema estatal que será federal ahora por su decisión, para hacerse cargo del caso Teuchitlán, cosa que al menos ya es ganancia. Y que además hay un discurso, en el discurso hay muchas diferencias claras donde dice llegaremos a la verdad, invitamos a la sociedad civil, a cualquier persona física y moral que quiera venir a participar. En la vida hubieras escuchado eso en Ayotzinapa, porque allá lo que se quería principalmente era encubrir el problema. Y la propia presidenta Sheinbaum ya ha llegado a declarar: no vamos a generar una verdad histórica. Lamentablemente el mexicano no entiende ni siquiera a qué se refiere, porque muchos no saben ni siquiera, insisto, qué pasó en Ayotzinapa, o si lo sabían o lo supieron, ya se les olvidó. Entonces me parece sumamente miserable que se quieran estar equiparando cosas que nada tienen que ver, pero que al menos
hoy hay un poco de mejor intención en querer resolver cosas que hemos tenido que arrastrar durante tanto tiempo, que no se resuelven de la noche a la mañana como si fuera un switch de hoy sí, mañana no. Porque esto hay que entender la raíz de dónde viene, hay que entender quiénes fueron principales causantes de la situación que se vive hoy. Y que simplemente por cambiar de un partido a otro no se va a resolver, por más que el ingenuo mexicano promedio piense que así funciona. Voy a cerrar este comentario diciendo: muchos mexicanos quieren respuestas ya, rápidas, inmediatas, incluso en esto de Teuchitlán. No saben muchos mexicanos que los procesos de investigación llevan cierto tiempo, para que tú seas preciso, para que en lugar de preferir la rapidez, como lo hizo Murillo Karam y el engaño, seas más bien de preferir la precisión científica. Lleva cierto tiempo la investigación. Al final lo que queremos es la verdad, ¿no? No la mentira, no el engaño, no la manipulación, no la verdad histórica, no la verdad oficial. En eso se acostumbraron a dar los gobiernos del PRIAN desde el 68, no nada más desde Ayotzinapa, a dar las versiones del gobierno, ¿no? Sin embargo, esto lleva tiempo. E insisto, y termino con esto, el mexicano quiere respuestas inmediatas, por más que sean falsas. Y eso hay que cambiarlo. El mexicano debería de empezarse a acostumbrar a exigir respuestas verdaderas, científicas, probadas, investigadas, exhaustivamente. Y solo eso nos va a acercar un poco más a la justicia. Y termino diciendo, el mexicano quiere que se arregle en 6 años más 1, o sea, en los gobiernos de Morena. El mexicano quiere que se arreglen 6 años más 1 todos los problemas que se generaron en 30. El mexicano quiere resolver en 6 años los problemas que se originaron durante 30 años. Y eso no es posible. Eso es ingenuo. Porque, insisto, el humano, estos problemas sistemáticos, el abandono del campo, que yo ya hablaré en su momento, por ejemplo, que no se habla demasiado, pero el abandono del campo, se olvida hablar hoy de esto, ¿no? Es cómo llegamos aquí. Y para tener esa respuesta tenemos que decir, pues, ¿qué pasó en tanto tiempo para que exista un Teuchitlán? Y si eres sensato vas a llegar a esos puntos, donde dices, bueno, es que se empezó a abandonar el campo de los sexenios del PRI, y luego siguió con los del PAN, y todos los recursos que iban a la Ceresol, quién sabe dónde terminaron. Entonces la gente quiere que todos esos problemas sistemáticos que ocurrieron durante más de 2 y 3 décadas se resuelvan en 6. Pero un principio de entropía básico que explica que el caos es más sencillo que el orden, y que para cuando quieres ordenar o arreglar las cosas te va a implicar el doble de esfuerzo, pues eso es lo que el mexicano no va a alcanzar a entender. Porque, insisto, el mexicano es más visceral. El mexicano quiere todo de ya. No quiere entender, no quiere leer, no se quiere informar, no quiere investigar, quiere todo allá. Solo quiere señalar. El mexicano solo quiere señalar. No quiere participar tampoco, no se quiere involucrar. Quiere que le resuelvan. No quiere ensuciarse las manos. Le gusta señalar, le gusta apuntalar, le gusta juzgar, le gusta esperar. Pero no entender, no leer, no participar, no investigar. Y mientras sigamos teniendo esta sociedad que es poco proactiva y que es más bien reactiva, y además reactiva a la manipulación, esto jamás se va a poder arreglar. Así que con esto termino este comentario sobre la verdad histórica, en donde al menos concluyo que hay mejores caminos que se están tomando hoy respecto a anteriores caminos que simplemente nos quisieron llevar hacia la verdad histórica, lo cual no fue más que una gran farsa, un gran insulto para la sociedad mexicana. Concluyo diciendo que mientras no haya entendimiento, verdadero entendimiento del mexicano sobre estos casos, sobre este problema, mientras no haya verdadero entendimiento del narcotráfico, estamos totalmente sentenciados.